All the Difference in the Worlds capítulo 12, la verdad sale a la luz, ¿no es que nunca estuvo oculta alguna idea de cómo vamos a encontrar un sacerdote polilla? Skyrim es un lugar bastante grande. Preguntó Serana a Jaune, mientras el trío abandonaba el fuerte guardia del alba, antes de hacer una pausa mientras registraba la expresión de sus rostros. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos lo preguntas? Replicó Jaune, completamente desconcertado. Después de todo, había estado operando bajo la suposición de que Serana tenía un plan. Porque mi conocimiento está un poco desactualizado, señaló Serana, como si fuera la cosa más obvia del mundo. Jaune y Jan compartieron una mirada. Finalmente, Jan respondió a regañadientes. Ninguno de nosotros es local de Skyrim. Serana parpadeó, mirando a la pareja, antes de admitir lentamente. Está bien, puedo verlo con Jaune. Oye. Pero estaba seguro de que naciste y te criaste en Skyrim, Jan. Ya que, ya sabes, Jan rechinó los dientes ante el Hat, pero contuvo su ira. Después de todo, sabía que necesitaban a Serana, por ahora, y no importaba cuánto le hubiera disgustado a Jan que Serana los llevara al castillo Volquiar, sabía lo que estaba en juego. Podría ser profesional, siempre y cuando Serana fuera el primero, por supuesto. Jan en realidad es de Kirodinil, ¿verdad? Donde quiera que esté Bravil, Jaune intervino rápidamente, viendo un músculo contraerse debajo de su ojo. Pero su madre era de Skyrim, y está lo suficientemente versada en temas de actualidad, en comparación conmigo. ¿Por qué no seguimos la sugerencia de Isran? Dijo Jan, manteniendo el tono de voz. Consultar con los posaderos y los conductores de carruajes. A menos que tengas alguna otra idea. Jaune lo siguió, desesperado por ideas. Después de todo, las segundas oportunidades para corregir errores no llegaban a menudo. Salvaría el mundo y detendría a Arkon, sin importar el costo personal. Era realmente lo menos que podía hacer. Jan vio la determinación en su rostro y suspiró, pero decidió no hacer comentarios. En el peor de los casos, sería una muerte gloriosa digna de Sovngarde, después de todo. Bueno, antes de que, ya sabes. El colegio de Hibernalia fue el primer lugar al que pensé que iba para buscar cualquier tipo de magia o algo histórico. Sugirió Serana, después de pensarlo un poco. Los magos saben todo tipo de cosas que la gente no debería saber. ¿Sigue existiendo el colegio, Jan? Preguntó Jaune. Porque, si lo hace, suena como una pista prometedora. De hecho, lo hace. Probablemente sea el último monumento que queda en pie en Hibernalia. Jan confirmó, antes de agregar con el ceño fruncido. Aunque no hay muchos conductores de carruajes o posadas en Hibernalia. ¿Deberíamos separarnos, entonces? Sugirió Jaune. De esa manera, cubriríamos mucho más terreno. No la voy a dejar desatendida. Dijo Jan con naturalidad, señalando al vampiro. Serana puso los ojos en blanco, demasiado acostumbrada a la actitud de Jan como para erizarse, pero mientras Jaune le hacía un puchero, explicó. Incluso si confiara en ella, que no lo hago, su padre sería un tonto si no tuviera grupos de búsqueda buscándola a ella y al pergamino. Y tenía suficientes vampiros para destruir el salón de los vigilantes. Jaune asintió en señal de comprensión, pero una sonrisa se dibujó en el rostro de Serana, y ella contraatacó. Bueno, ¿qué tal si él va conmigo a Hibernalia y le preguntas a los posaderos y a los conductores de carruajes sobre mi cadáver? Jan gruñó sin dudarlo un momento. De ninguna manera lo dejaré solo contigo. Y ni siquiera sugieras ir solo a las posadas y a los conductores de carruajes. Jan se dio la vuelta y clavó su dedo en el pecho de Jaune mientras él abría la boca. No te voy a dejar vagar solo por Skyrim. ¿Por qué no? Serana habló con curiosidad, mirando entre los dos. Incluso si supiera algo sobre Skyrim, con su suerte y actitud, probablemente tropezaría con una conspiración o revelación que acabaría con el mundo, o encontraría unas pocas docenas de aldeas que necesitan ser salvadas. Serana se quedó mirando la forma en que Jan lo había dicho, así como la falta de respuesta de un avergonzado Jaune. Entonces se dio cuenta de algo y preguntó, por cierto, ¿por qué el conocimiento de Jaune es tan pobre? ¿A qué te refieres? Replicó Jaune, confundido.
Quiero decir, cuando se trata de explicaciones, especialmente sobre cosas locales y eventos recientes, siempre pareces ceder ante ella, y ella te explica, aunque sé que preferiría cortarme la cabeza antes que hablar conmigo. Pero sé que no eres tonto. Pareces bastante bueno ideando planes sobre la marcha. Bueno, como dije, él no es de por aquí. Dijo Jan con firmeza, tratando de poner fin al tema. Tú tampoco. Señaló Serana, negándose a dejarse disuadir. Jaune puso su mano en el hombro de Jan antes de que ella pudiera replicar, calmándola. Ella levantó una ceja, preguntándole si estaba seguro, y él se encogió de hombros. Después de todo, no era como si fuera un gran secreto, o que Serana lo supiera realmente cambiaría mucho. Frente a Serana, repitió. Como dijo Jan, no soy de por aquí. Serana parpadeó, tratando de descifrar el significado detrás de sus palabras. Que, como una provincia aún más lejana. Las miradas inexpresivas y las miradas agudas fueron su única respuesta. Serana volvió a intentarlo. Aún más lejos. Que, como un continente diferente. Admora. Akavir. Inténtalo de nuevo. Jaune la animó, incluso mientras Jan ponía los ojos en blanco. Hacía tiempo que Admora se había congelado, y la última persona conocida que había ido a Akavir era el Nervarino, que nunca había regresado. Para ser justos, sin embargo, la verdad era aún más irreal que el hecho de que todavía hubiera hombres Homer en Akavir. Serana pensó largo y tendido. Solo había otro lugar en el que podía pensar que las razas inteligentes todavía existían, pero la idea era ridícula. Finalmente, ella dijo medio en broma. No creo que seas de Oblivion. No apestas a los Daedra, lo suficientemente cerca. Jan respondió, saboreando la expresión de sorpresa en su rostro. Es de una dimensión diferente, una que está más allá incluso de Oblivion. ¿Qué? Bueno, diferente dimensión, diferente realidad, diferente mundo. No conozco el término adecuado para ello, aclaró Jaune tímidamente, rascándose la nuca. Pero yo vengo de un lugar llamado Remanente. ¿Estás bromeando, verdad? Preguntó Serana con escepticismo, estudiando a Jaune. Nada en él sugería que fuera de otro mundo. Parecía, olía y sonaba exactamente como un nórdico. Espero una mierda como esta de Jan, claro, pero no de ti. Era tan escéptico cuando me hablaste de Remnant. Murmuró Jan a Jaune. No me acuerdo, ya que todavía estaba tratando de superar mi muerte. Jaune le susurró encogiéndose de hombros, antes de dirigirse a Serana. Bueno, realmente no importa si me crees, pero ¿por qué mentiría sobre esto, y mucho menos contaría una historia tan fantástica? No lo sé. Serana respondió bruscamente, incluso mientras su mente se aceleraba. Planteó algunos puntos buenos, claro, y a veces parecía que había estado viviendo debajo de una roca, pero la idea de una persona que viene de una dimensión más allá de Oblivion planteó tantas preguntas sobre cosmología. Los eruditos decían que el sol y las estrellas eran agujeros en la realidad perforados por Aedra que escapó de ser atado a Nirn. Los cuentos nunca mencionaron a dónde se dirigió la Aedra que escapaba. Pero aún así, las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, Jaune. Por mucho que lo explique, necesito alguna prueba. Jan puso los ojos en blanco y golpeó a Jaune antes de que Serana pudiera reaccionar. Para su sorpresa, en lugar de que Jaune fuera enviado a volar, o que el bárbaro rubio le rompiera los huesos, un destello brillante cegó sus sensibles ojos, y su visión regresó solo a tiempo para ver un campo blanco brillante que rodeaba a Jaune. Aura. Jaune declaró, frotándose el brazo mientras le hacía un puchero a Jan, y cuando Serana se acercó cautelosamente y comenzó a pincharlo, explicó. Es algo que teníamos, en Remnant, para permitirnos luchar contra monstruos. Mi anterior compañera y amiga, la que lo abrió, me dijo que era el alma. Increíble, exclamó Serana, mientras exploraba el campo con sus sentidos extra. Es como un guardián y un hechizo de protección en uno, pero no puedo sentir ninguna magia en él. No hay magia en Remnant. Probablemente por eso no puedes sentir ninguna magia. Jaune agregó de manera útil, mientras Jan evitaba que Serana siguiera empujando a Jaune. ¿No hay magia? ¿Y mencionaste a los monstruos? ¿Cómo sobrevives? En su lugar, tenemos tecnología.
Armas, transportes y dispositivos cotidianos impulsados por cristales elementales llamados polvo. Jaune compartió todo lo que pudo sin entrar en los principios específicos detrás de ellos. No solo no estaba tan versado en cosas como las armas o el polvo como Ruby Weiss, sino que incluso él probablemente podía adivinar que compartir las ideas detrás de las armas con una sociedad medieval probablemente no era la idea más sabia. Como su vaina de escudo. Jan habló, golpeando su escudo, y lo devolvió a su configuración de funda con facilidad. Sí, mi escudo solo hace eso. Explicó Jaune, mientras Serana se quedaba boquiabierta. La espada de mi compañero podría convertirse en una jabalina y bueno, supongo que el equivalente más cercano sería una ballesta. ¿Cómo? Tecnología Mecha Shift. Y antes de que preguntes, no, yo tampoco sé cómo funciona. Jaune se anticipó a sus preguntas. Era una reliquia familiar. Oh, Serana se sintió decepcionada. Claro, realmente no usaba armas, pero no pudo evitar sentirse fascinada por el conocimiento de una rama completamente nueva de la tecnología, sin mencionar una realidad completamente nueva a la espera de ser descubierta. Sin embargo, algo más le llamó la atención y preguntó, ¿cómo era tu familia? Jan se acercó subrepticiamente, ocultando su interés en el cambio de tema. No había sacado el tema con Jaune más allá de preguntarle si había tenido hermanos mayores, no quería recordarle demasiado a su hogar, lo que había perdido, pero ya había estado en Esquirín durante casi un mes. Y si se lo tomaba mal, bueno, ella no sería la responsable. Jaune, por su parte, se encogió de hombros y sonrió suavemente, habiendo decidido cuando se había escapado de casa antes de que Beacon hubiera comenzado. Oh, crecer con 7 hermanas mayores definitivamente fue memorable. Siempre estaban ahí para hacer lo que quisieran, pero nunca un momento aburrido. No lo habría cambiado por nada. Los querías mucho. Era una afirmación, no una pregunta. Todavía lo hago. Dijo Jaune sin dudarlo. ¿Les pasó algo? Serana había notado la forma en que Jaune había formulado sus frases. Oh, no creo que les haya pasado nada. Jaune respondió rápidamente de manera tranquilizadora. Es solo que, dejé mi casa, lo dejé todo atrás, para perseguir mis sueños de ser un cazador, un héroe. Los ojos de Jan se abrieron detrás de ellos. Sabía que había estado entrenando para ser un huntsman, pero no sabía que había dejado a su familia atrás, por el bien de un sueño. Al menos el suyo era más noble que su objetivo de encontrar, y golpear, a Raven Branwen. En silencio, ella lo agarró por el hombro y él se inclinó hacia el contacto. Lo siento, no sabía, Serana trató de disculparse, pero Jaune le hizo señas para que se fuera. Está bien, fue hace un tiempo. Jaune luchó contra la nostalgia de ser vestido y peinado por una multitud de hermanas mayores, y se preguntó ociosamente si su hermana fraterna había crecido más, o cuánto más había crecido en comparación con ella. De acampadas familiares, de largas noches en el sofá viendo películas de terror, de cómics y fichas y conflictos. Pequeñas disputas por cosas sin sentido. No se arrepentía de haber ido a Beacon, los equipos NPR y Ruby hicieron que todo valiera la pena, incluso Cardin, pero eso no significaba que no extrañara a su familia a veces. Jan frunció el ceño, notando la expresión de su rostro, y se sintió incómoda, aunque no sabía por qué. Sin embargo, Serana lo echó de menos, no había visto nada parecido a la expresión de su rostro, en su infancia disfuncional, y en su lugar continuó su interrogatorio. Entonces, ¿cómo llegaste aquí? Me morí. Jaune se encogió de hombros con indiferencia. Un dragón liderado por una mujer con poderes de fuego atacó la academia en la que estaba. Los ojos de Serana se abrieron de par en par y repitió. ¿Murió? ¿Dragón? ¿Poderes de fuego? ¿Recuerdas los monstruos que mencioné? Remnant está infestado de monstruos, criaturas de oscuridad y sombra, que se manifiestan en forma de pesadillas. Llamamos estas monstruosidades enmascaradas de hueso los Grimm, y van desde hombres lobo hasta osos y escorpiones gigantes. Al parecer, también había un dragón Grimm, durmiendo bajo la montaña. ¿Y los poderes de fuego? Pensé que habías dicho que Remnant no tenía magia. Nosotros no, creo, lo que sí tenemos, en cambio, son semblantes, reflejos del alma.
Conocí a una chica hiperactiva cuyo semblante era súper rápido, por ejemplo, y mi compañero podía controlar el metal a voluntad. ¿Y eso no es magia?, preguntó Serana, escéptico. Yo mismo dije lo mismo, Yang murmuró en voz baja. Bueno, todos solo tienen una semblanza, explicó Jaune débilmente, aunque empezaba a sonarle hueco. Y es único para cada persona. Si tú lo dices, Serana lo soltó, aunque claramente ella misma no vio la diferencia. Después de todo, había algo más apremiante. ¿Y qué quieres decir? ¿Has muerto? Fui pisoteado por el dragón antes de recibir una flecha en el pecho. Lo siguiente que supe fue que Yanaki me estaba despertando. Entonces vomitaste sobre mis botas, chico vómito. Agregó Yang con cariño, incapaz de resistir el golpe. Recordarle tiempos mejores seguramente sería mejor que dejarlo pensar en cuánto había perdido, ¿verdad? Serana claramente no compartía los mismos sentimientos, ya que ignoró las burlas de Yang y, en cambio, preguntó: ¿Tú, alguna vez echas de menos tu antigua vida? Jaune se detuvo un momento. Suspirando, respondió: no importa. Estoy aquí ahora, y no creo que haya vuelta atrás. De todos modos, ¿qué hay de ti? ¿Y yo? Serana estaba confundida por el repentino cambio de tema. Sí, cuéntanos un poco más sobre tu familia. Animó Jaune con una sonrisa. Estás peleando con tu padre, ¿verdad? No puedo imaginar que sea fácil para ti. Serana se quedó sin palabras. Era la primera vez que le pedían su opinión sobre el tema. Incluso su propia madre no había considerado sus sentimientos al verse arrastrada a una guerra civil entre sus padres, antes de que la encerrara durante siglos. Por un momento, sintió ganas de dejar de lado a Jaune y sus palabras, y en su lugar repetir como un loro la frase que su madre siempre le había inculcado sobre la autopreservación y el peligro. Después de todo, las emociones no eran más que un lastre, innecesarias en el gran esquema de las cosas. Una mirada a la expresión seria de Jaune destrozó esa visión del mundo. Incluso antes de que se convirtieran en vampiros, su padre había estado obsesionado con la inmortalidad, mientras que su madre siempre había estado más centrada en su investigación que en ser una buena madre. Claro, tenía algunos buenos recuerdos de su infancia, pero ser la hija de un rey tiránico la había aislado de manera más efectiva que estar encarcelada. Las cosas no habían hecho más que empeorar después de que ella se degradara, y su padre hubiera sacrificado a la mayoría de sus súbditos, en pos del vampirismo. Jaune había sido la primera persona que realmente confió en ella, le dio el beneficio de la duda. Incluso cuando se enteró de que era un vampiro, incluso cuando Yang había sugerido que la mataran, incluso sin que él supiera mucho sobre dónde quería ir, o por qué, todavía se había ofrecido a ayudar. Era idealista, ingenuo, confiado, y la única persona que la había tratado como algo más que una herramienta, o simplemente como un monstruo más. Molakbal la ayudó, ella simplemente quería devolverle la honestidad que él le había mostrado. Mirando hacia otro lado, Serana finalmente se atragantó. Eso, realmente no lo es. Mi padre es un monstruo, pero seguía siendo mi padre. Solo, odio que me obliguen a elegir. Pero no tengo otra opción. Si se saliera con la suya, nos condenaría a todos. Jaune podía entenderlo, sintiéndose como si estuvieras atrapado entre la espada y la pared. Se había sentido así, eligiendo entre su familia y sus sueños, luego entre su equipo y el chantaje de Cardin, y luego, cuando vio la muerte, se vio obligado a quitar una vida. Yang también podía entenderlo, ya que estaba atado por sangre a una persona absolutamente detestable. No quería empatizar ni simpatizar con Serana, pero no podía evitarlo. Por mucho que odiara a Raven, no había sido capaz de dejar de preocuparse por ella, aunque solo fuera vigilando el suelo para saber en qué tumba orinar. Y al menos Raven no era una señora de los vampiros narcisista que quería deshacerse del sol, hasta donde ella sabía. Si Serana estaba diciendo la verdad, grande si la había, Yang podría al menos, a regañadientes, darle algo de respeto por su determinación. Ociosamente, una pequeña parte de ella se preguntaba si Raven valía la pena el esfuerzo, en este punto.
entre ser la sangre de dragón, el regreso de los dragones, la conspiración del vampiro y esa falsa sangre de dragón que había enviado asesinos tras ella, su vida se había vuelto mucho más complicada que buscar a una donante de óvulos perdida hace mucho tiempo. ¿Por qué debería dejar que su pasado esté encadenado a esa perra? Mientras Jan masticaba sus pensamientos, Serana tosió y preguntó: «Entonces, ¿qué hacemos? Ir al colegio a preguntar por las posadas y los establos. ¿Por qué no los dos?», sugirió Jaune, recordando la ciudad por la que había pasado de camino al fuerte Guardia del Alba. «Podemos ir a Riften y registrarnos en la posada de la ciudad. Si no conseguimos ninguna pista allí, podemos pedirle al conductor del carruaje, mientras lo contrata, que nos lleve al colegio de Hibernalia». Jan hizo una mueca al escuchar su sugerencia y rápidamente intervino: «Chico vómito, ¿te acuerdas de lo que te conté sobre Riften?». Jaune frunció el ceño mientras intentaba recordar los sermones que ella le había dado en el camino. Sin embargo, historia y geografía nunca habían sido sus mejores materias. Además, la verdad es que no, fuiste bastante vago cuando se trataba de Riften, Jan. Enjambre de escoria y villanía, llena de ladrones y corrupción, ser quemada hasta los cimientos solo sería una mejora para la ciudad, preguntó Jan, tratando de refrescar su memoria, antes de fruncir el ceño mientras Jaune negaba con la cabeza, solo dibujando espacios en blanco. Pero su idea tenía algún mérito, tuvo que admitirlo, y contrasugirió: «Bueno, todavía podemos preguntarle al cochero de los establos, pero probablemente lo mejor sea que nos quedemos fuera de Riften». «Claro, confío en ti». Jaune se encogió de hombros, sin sentirse molestado en lo más mínimo. Jan no pudo evitar sonreír ante sus palabras, aunque vaciló un poco cuando agregó: «Ya que, como hemos dejado claro, no soy nativo y el conocimiento de Serana probablemente esté un poco desactualizado». «Vómito chico, deberías saber que no debes mencionar la edad de una chica». Jan lo reprendió, consolándose con su rutina familiar. Serana puso los ojos en blanco ante el golpe implícito, pero decidió no hacer comentarios. Después de todo, seguía siendo lo más amable que Jan había dicho sobre ella. En cambio, ella asintió y dijo: «Bueno, entonces, vayamos a buscar un sacerdote polilla y leamos este pergamino antiguo». Un sacerdote polilla, y una aventura, después, ahora, si todos se callan, debo concentrarme. Dexione Vicus, el sacerdote polilla que habían rescatado cerca del puente del dragón, instruyó al grupo de agentes de la Guardia del Alba que lo rodeaban mientras sostenía el pergamino antiguo de Serana, y cuando el ruido se apagó, abrió el pergamino y comenzó: «Veo una visión ante mí, la imagen de un gran arco. Conozco esta arma. Es el arco de Auriel». Ahora una voz susurra, diciendo: «Entre los niños de la noche, se levantará un señor temible. En una era de conflictos, cuando los dragones regresen al reino de los hombres, la oscuridad se mezclará con la luz y la noche y el día serán uno». La voz se desvanece y las palabras comienzan a brillar y distorsionarse. Pero espera, hay más aquí. El secreto del poder del arco está escrito en otra parte. Creo que hay más en la profecía, registrada en otros rollos. Sí, los veo ahora, uno contiene los antiguos secretos de los dragones, y el otro habla de la potencia de la sangre antigua. Mi visión se oscurece y no veo más. Para conocer la profecía completa, debemos tener los otros dos rollos. Vamos, viejo. Deberías descansar un poco», dijo Isram amablemente al erudito de aspecto exhausto, para sorpresa de muchos de los miembros de la Guardia del Alba, y apoyó su frágil figura mientras lo conducía a una habitación de invitados. Jaune se sintió tentado a darle algo de su aura, para curar al anciano, pero finalmente decidió no hacerlo. Después de todo, Dexion fue entrenado para leer Elder Scrolls. Estaría bien con solo leer un Elder Scroll, ¿verdad? En cambio, pensó en lo que Dexion había dicho, antes de palidecer mientras su mente procesaba las palabras. Jan recuperó la voz primero y preguntó en un tono incrédulo: «Iso, acaba de decir que necesitábamos 2 pergaminos más». Jaune solo gimió en sus manos en respuesta, sin confiar en su voz para mucho más que eso. Nota del autor: Dios, odio escribir diálogos, tanto, especialmente cuando hay más de 2 personas involucradas, pero sí, Serana ahora conoce el secreto a voces de Jaune.
para ser justos, realmente no tiene una razón para mantenerlo en secreto. Si van a viajar juntos, quiere que al menos haya un mínimo de confianza. Ahora no se puede replicar de todos modos, y no es como si le estuviera diciendo cómo hacer armas. Tampoco tiene idea de cómo recrear armas y escudos de cambio de mecha. Y no le está diciendo cómo superar el aura, cómo superarla, sus fortalezas y debilidades. Y me gustaría pensar que Serana al menos sería lo suficientemente observadora como para darse cuenta del hecho de que Jan hace todas las explicaciones, a pesar de que a Jan le desagrada intensamente. En cuanto a por qué Serana no cree que su madre Valerica confiara en ella, Valerica la encerró, en lugar de llevar a Serana con ella al túmulo del alma, o incluso decirle a su hija y co-conspirador que iba al túmulo del alma. Claro, desde la perspectiva de Valerica, puede que haya estado salvando a su hija de la inanición de sangre y de una vida en oblivión, y manteniendo su ubicación en secreto para que no se preocupara, además de ser una seguridad operativa básica, pero dudo que Serana lo viera de esa manera. Y sí, Jan recoge algo de Serana, incluso si nunca se lo agradecerá. De la misma manera que Serana le recuerda a Jaune su vida pasada, para bien o para mal, sobre todo para peor, en lo que respecta a Jan, Serana es tratada como un ser humano y alguien que puede seguir el ritmo de su sarcasmo sarcástico en una nota al margen. Una parte de mí está tentada de saltar la mayor parte del arco de Downward. ¿Por qué? Porque A, en realidad es solo relleno y pelusa para desarrollar sus relaciones más que cualquier otra cosa, y B, ya he escrito una historia de guerra entre la Guardia del Alba y Volkiar. Se siente como si estuviera repitiendo mi historia original de Skyrim. Por supuesto, podría decir lo mismo sobre que toda esta historia es un spin-off de mi otra historia, pero, bueno, nunca dije que las cosas en esta historia serían iguales a la anterior, ¿verdad? Además, siéntete libre de dejar sugerencias para posibles mundos futuros / versiones alternativas de los personajes de Ruby en las reseñas. Porque, aunque he terminado de desarrollar la trama de Skyrim y he descubierto más o menos Fallout, realmente no he pensado mucho más allá de ese punto.